Alguien que quiere empezar a invertir, ¿cuál dirías que es el primer paso que debería hacer? Buscar empresas que tengas un interés por la empresa, ¿no? Y que te sientas atraído por lo que hace y por el negocio. Y bueno, pensar que estás comprando el negocio, ¿no? Porque uno se debe mirar no como comprador de acciones, sino como comprador de empresas, ¿no? Los participantes del mercado, que muchos se consideran inversionistas, en verdad son traders, porque si compras una acción un día y la vendes a la siguiente semana, ese no es el comportamiento de un accionista, ¿no? Hay otro dicho que dice, los mejores inversionistas no son inversionistas, son empresarios que nunca vendieron, ¿no? Y hay mucha sabiduría atrás de ello, ¿no? Yo, de hecho, empecé a invertir cuando estaba trabajando tiempo completo en mi empresa en el mundo textil. Para empezar, uno tiene que ser responsable con su dinero para cuidarlo y que el dinero trabaje para uno, ¿no? Uno trabaja para el dinero, para ganar trabajando, ¿no es cierto? Ya sea en lo que hagas, pero eventualmente tienes que buscar que ese dinero que vas acumulando trabaje para ti, ¿no? Y ese es el rol del inversionista. ¿Te has preguntado qué harías si el dinero no fuera una preocupación? Mi nombre es Cristian Arens y hace 5 años que soy libre financieramente. ¿Cómo lo logré? Quédate aquí y te contaré todos mis secretos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado porque tenemos a un súper invitado. Es un crack de inversiones, tiene una empresa y sobre todo es la persona responsable de la historia que yo siempre cuento de ir a conocer a Warren Buffett. Así que hoy vamos a hablar un poquito de esa anécdota también. Vamos a hablar de inversiones, value investing y mucho más. Así que ayúdame dándole la bienvenida a Gran Dante Albertini. Dante, bienvenido. Encantado, feliz de estar contigo. Dante, cuéntanos, antes de ir a la anécdota esta de Warren Buffett, que tengo ahí algunas cosas que mencionar, cuéntanos de ti, cuéntanos un poco de tu historia, ¿no? Tú estudiaste en la Universidad del Pacífico, pero cuéntanos un poco antes de eso, vienes de una familia de emprendedores, tú en qué momento decides emprender, en qué momento decides comenzar a invertir, cómo conoces a Warren Buffett quizás, y toda esa historia, ¿no? Para conocerte un poco más. Estudié en la Universidad del Pacífico, como dices. Fue una carrera que desde que estaba en el colegio me llamó la atención porque era mercados, eran números, ¿no? Había información cuantitativa. Y el lado emprendedor viene por mis ancestros maternos, ¿no? Mi abuelo, inmigrante árabe, eh, se desarrolló en el mundo textil, puso una fábrica, ¿no? Y también inmobiliario. Y y bueno, ese espíritu emprendedor lo tuve presente, ¿no? Por el ejemplo que veía pues en casa y estando en la universidad en los ochentas, en la segunda mitad de los ochentas, eh, con mi hermano decidimos emprender y buscárnoslas, ¿no? Y nos pusimos a comercializar productos textiles en Gamarra, luego conseguimos un crédito, importamos maquinaria y fundamos una empresa de confecciones. Y el mundo de la bolsa, de los mercados, siempre lo tenía como, eh, como digamos, una atracción especial, ¿no? Y años más tarde leí una biografía de Warren Buffett y resonó mucho en mí, ¿no? Porque él decía o dice, soy mejor empresario porque soy inversionista, soy mejor inversionista porque soy empresario. Entonces, estas funciones que en una misma empresa se llevan, ¿no? Uno tiene que gestionar el negocio, pero además tiene que preocuparse de lo que se llama el capital allocation, ¿no? O sea, qué hacer con los recursos que generas, que son decisiones de inversión. Él mencionaba eso y bueno, entonces estos retos intelectuales de entender un negocio y de valorizarlos y conocerlos profundamente, eh, y bueno, y usar dinero para participar en ellos, o sea, comprar acciones, me generó muy atractivo, ¿no? O sea, y y cuando cumplí 40, tengo 58 ahora, cuando cumplí 40, midlife crisis, no me compré una moto, no hice ese tipo de cosas, pero decidí, hablé con mi hermano, le dije, oye, quiero dedicarme a tiempo completo a capital allocation, o sea, a desarrollarme en el mundo de inversiones, ¿no? Entonces pasé de ser un operador de un negocio y estar viajando, vendiendo, consiguiendo créditos, todo lo que involucre manejar una empresa, a al otro lado del mostrador a decir quiero tomar decisiones de inversión, ¿no? Y así fue que nació mi fondo. Eh, y el lado académico siempre lo tuve presente también, pues
tiene, digamos, Warren Buffett estudió en los 50 en Columbia, y que en la Universidad de Nueva York, donde dictan cursos, me fui a estudiar y decidí, oye, la mejor manera de aprender algo es enseñándolo. Armé un curso en la Pacífico y ahí fue donde nos conocimos, y lo estuve dictando hasta el 2020, ¿no? Que fue el año de la pandemia. Entonces hay una serie de principios y enfoques que son válidos para aplicar en inversiones, mercados públicos, mercados privados, renta fija, renta variable, ¿no? Que son muy sensatos, ¿no? Y muy inteligentes, diría yo también. Y yo creo que justo el otro día estaba escuchando un podcast de Warren Buffett, o sea, un podcast que hablaban de Warren Buffett, y en ese podcast descubrí que en Colombia, no sé si tú lo sabías, seguro, bueno, tal vez, hay un curso de Value Investing que se llama Benjamin Graham. O sea, es como el curso de Benjamin, o sea, no es el de Benjamin Graham, pero le pusieron el nombre en honor a Benjamin Graham en Colombia y me causó mucha intriga. Lo he puesto en mi bucket list a ver si algún día lo llevo. Sí, hay un profesor, Bruce Greenwald, que publicó un libro, From Graham to Buffett and Beyond, se llama Value Investing, que es bastante bueno. El 2002 fue eso. Él lo publicó por ahí, 2002, y llevé este seminario, que él es el que dicta ese seminario justamente, donde la mitad del curso son casos y un poco los fundamentos, y la segunda mitad hay muchas entrevistas, ¿no? Y vienen practitioners, ¿no? Vienen inversionistas. Warren Buffett iba todos los años hasta que dejó de hacerlo, ya tiene 94, pero efectivamente es la cuna de Value Investing, ¿no? Entonces todo el fundamento académico está ahí, ¿no? Sí. Dante, cuéntanos un poco tu relación con Warren Buffett. ¿Cómo, o sea, voy a poner contexto? Yo en el viaje que fui a conocer a Warren Buffett, yo en ese momento tenía 19, 20 años, ahora contaremos más anécdotas, pero fue gracias a ti, porque yo me acuerdo ver un mail de la universidad de una convocatoria para ir a ver a Warren Buffett. Entonces, cuando llegamos, yo me acuerdo, dentro de este recuerdo obviamente un poco vago, porque fue hace 10 años, yo me acuerdo que había gente, no sé, estilo Harvard, Stanford, puras universidades Ivy League, así que tú las escuchas súper grandes, y de la nada, una universidad peruana. Entonces, ¿cómo llega a suceder eso? O sea, ¿cómo llegaste a tener ese contacto, ese acercamiento para llevar alumnos desde Perú hasta Omaha, en Nebraska? Tocando puertas, siendo persistente, pero una vez que estaba ya en el mundo de Value Investing, desde el inicio de este siglo, ¿no? Sí, 2000, por ahí, 2001 y tal, pues primero Columbia era el sitio donde él estudió, y existe el seminario de Value Investing, ¿no? Y bueno, y luego en Nueva York había un congreso de Value Investors que ya se dejó de hacer, pero invitaban a ponentes, inversionistas a hablar, y ahí vas conociendo personas y vas hablando, y llegas a uno, llegas a otro, que cada vez te acercas más al Mesías, ¿no? Porque si quieres ser discípulos, quieres ir a conocer al Mesías. Y así fue como que este amigo mío, que ahora tengo una relación bastante cercana, Monish Pabrai, que te he comentado, él tuvo una relación muy cercana o un acercamiento a Warren Buffett, porque Buffett hacía una subasta anual para una obra benéfica, ¿no? De un almuerzo con Warren Buffett en Nueva York, y la persona que en eBay, ¿no? Y bueno, este amigo mío, dos amigos en realidad, ofrecieron y ganaron esto con $750,000, creo que fue el número, que después salía en $2 millones, creo que las últimas veces. Y bueno, él fue a almorzar con Warren, estuvo en este almuerzo largo con Buffett, y a través de él llegué a lograr que inviten a estudiantes de Perú, ¿no? Era Peruvian Students. Algunos incluso estudiaban afuera, ¿no? No recuerdo que en tu grupo, pero en otros grupos sí tuvimos algunos estudiantes peruanos, pero que estaban haciendo su maestría, por ejemplo, en Harvard, porque yo convocaba hijos de amigos y obviamente estudiantes de la Pacífico, ¿no? Y nos dieron un cupo, ¿no? Y éramos ¿no? Perú Students y Stanford y Harvard y otras universidades, y interesante, ¿no? Lo hice, creo que fuimos 4 o 5 veces. Yo me acuerdo de esa experiencia,
que justo había un sorteo para ver quiénes iban en el carro Warren Buffett. Sí. Y salió nuestro grupo. Y justo yo me estaba quedando con Juan Pablo en ese momento, que era un amigo con el que viajamos. Y Juan Pablo salió sorteado para estar en el carro. Y no tenía celular y le presté mi celular y se tomó un selfie ahí con Warren Buffett. Muy divertido eso. El famoso selfie, sí lo tengo, sí. Sí, se tomó ahí un selfie con Warren Buffett en su carro. Y otra cosa que yo recuerdo, pero no sé si tú te acordarás de esto, Dante, ¿ah? De esa experiencia con Warren Buffett. Yo, y te voy a decir de ahí el nombre de mi amigo porque lo conociste también. Estaba con un amigo en la Pacífico emocionado porque había ganado esto de... O sea, había sido seleccionado para ir a este viaje con Warren Buffett que tú estabas organizando. Estábamos hablando con un amigo y se nos ocurrió la brillante idea de escribirle a Warren Buffett, conseguir el mail y escribirle. Y decirle, oye, como que estamos yendo, a ver si... Creo que la idea en ese momento era a ver si nos daba unos minutos o algo así, una entrevista. Y me acuerdo que, que lo mandamos, el mail, o sea, nosotros pensábamos que nunca lo iba a contestar y que nunca iba a llegar y que o sea, obviamente fue una mala idea viéndolo en retrospectiva, pero fue algo que sucedió en ese momento. Mi amigo era Antonio Rubio, no sé si te acuerdas de Antonio o no. Antonio fue al año siguiente de ese viaje con Warren. Y me acuerdo que fue todo un tema, que tú me llamaste y dijiste, oye, ¿por qué has hecho eso? No sé qué. Y yo, ups, como que, ¿por qué lo hice? Y luego me puse a pensar, ¿por qué lo hice? No sé qué. Porque yo jamás esperaba que me iba a contestar el mail, ¿no? Había buscado en Google así y en ese momento estaba más visible. Y no, fue interesante. Yo me acuerdo que me asusté bastante en ese momento. Pero sí, eso fue parte me acuerdo de la experiencia y luego fue increíble el viaje. Fue bien bonito y ahí fue que yo justo estaba llevando el curso de mercado de capitales y fue como mi convencimiento para no dedicarme a las inversiones, pero sí para comenzar a invertir. O sea, ese fue como un punto de quiebre. No sé, ¿tú te acuerdas de esos momentos? ¿De ese mail? ¿Te acuerdas? No. No, pero no me sorprende, ¿no? Porque sí sé que no responde él, evidentemente. Tiene Debbie Bosanek, su secretaria, le filtra un montón y ya tiene como... Él ni siquiera tiene correo, me parece, y el celular lo tiene apagado. Pero sí, y te imaginarás que recibe montones de esos. Pero no recordaba. Pero efectivamente, inversiones es una práctica, ¿no? No se puede aprender, o sea, puedes aprender los fundamentos en la pizarra, pero si no lo complementas, si no lo refuerzas con la práctica, no se queda pues en el lado académico, teórico, ¿no? Y es muy rico porque es multidisciplinario y no son acertijos que tienes que resolver, ¿no? Al tratar de entender un negocio y cuánto vale y cuál es el futuro de ese negocio, es parte del atractivo, ¿no? Y por eso yo me dedico a eso. Eh, y lo otro interesante es que no siempre hay justicia, ¿no? Porque tú puedes hacer un análisis, todos los puntos críticos, pero el futuro es impredecible, incierto y pueden suceder algún aspecto no considerado y un unknown, como dicen, y tiene un impacto negativo. Entonces tú puedes haber hecho un buen análisis y perder plata. Puedes haber hecho un mal análisis y ganar plata, porque también hay elementos de suerte, ¿no? Entonces, esos son los elementos que lo hacen a la vez tan atractivo y difícil, ¿no? Y retador. ¿Qué porcentaje dirías tú que es como ciencia, por el lado de matemático, evaluación de empresas, y qué porcentaje es, se me fue la palabra, pero como emocional? Arte, Claro, arte, ¿no? La parte emocional, por ahí decirlo. A ver, en mi experiencia, que ya llevo haciendo esto más de 20 años, full time prácticamente, y con dinero de terceros también, ¿no? Es cada vez más el aspecto difícil de cuantificar, ¿no? Entonces, aspectos cualitativos, que se puede llamar más arte. Yo tengo unos memos que los invito a que lean en la página web de Omaha, omaha.pe, memos. Hay uno que hablo sobre el tema de la convicción, ¿no? Porque tienes que tener, y para esta convicción hay elementos cuantitativos, expresos, y hay otros que tienen que ver un poco con la intuición, ¿no? Steve Jobs decía que la mayoría de decisiones las tomaba de manera intuitiva, ¿no? Ahora, la intuición la alimentas, ¿no? Pero no es un Excel, pues, ¿no? Digamos, alimentarte de información, ¿no? Saber distinguir entre señal y ruido,
y contrastarla y en base a eso tomar una decisión, ¿no? Entonces tiene bastante de arte, ¿no? Si se le puede llamar de esa manera, ¿no? Y es fascinante, ¿no? Justamente por eso es que me parece tan atractivo como reto intelectual, como una práctica donde tienes dinero además en juego, no solamente es una opinión que no tiene consecuencias, es una opinión que tiene consecuencias económicas, ¿no? Y uno tiene que tener el temperamento adecuado también para invertir, ¿no? Ese es otro aspecto muy importante, ¿no? Conocerte a ti mismo, ¿no? Cómo reaccionas ante una pérdida, cuál es tu tolerancia a la volatilidad, ¿no? Que no es lo mismo que riesgo. Una cosa es que el precio baje, otra cosa es que tengas una pérdida real porque es un impacto negativo permanente, ¿no? Entonces quizás son puntos interesantes de conversar porque creo que si de alguna manera puedo transmitir estos 20 años de experiencia en pocos minutos de conversación, el tema riesgo, por ejemplo, es el central quizá, ¿no? O sea, que uno empieza pensando en no quiero perder, ¿no? Y eso es uno de los dichos de Warren Buffett, ¿no? Regla número 1, no perder. Regla número 2, no te olvides la regla número 1, ¿no? Entonces el enfoque en la tradición de value investing es muy orientada al downside, ¿no? O sea, ¿cuánto puedo perder? ¿No? La gente usualmente mira cuánto puedo ganar y se entusiasma, ¿no? Pero más importante es la segunda parte, ¿no? Porque creo que los mercados te enseñan eso además, ¿no? Alguien que quiere empezar a invertir, que ya abrió su cuenta en un broker de confianza, una SAP, ¿cuál dirías que es el primer paso que debería hacer? Una vez que ya tenga la cuenta en una SAP o un broker de confianza, estilo, no sé, Interactive Broker, Charles Schwab, Sí. Renta 4, cualquier otra SAP que elija, ¿cuál sería el primer paso para elegir la acción o las acciones que debería invertir? Bueno, leer mucho, buscar empresas en las que tengas cierta afinidad quizá, que tengas un interés por la empresa, ¿no? Y que te sientas atraído por lo que hace y por el negocio, porque eso te va, digamos, incentivar más a aprender más sobre el negocio. Y bueno, pensar que estás comprando el negocio, ¿no? Porque uno se debe mirar no como comprador de acciones, sino como comprador de empresas, ¿no? Por más que cuando compras una acción te conviertes en un minoritario, pasivo, outsider, ¿no? No tienes control, injerencia sobre cómo le va a ir a la empresa, y eso te obliga pues a tener mucho conocimiento sobre la empresa, los retos que tiene y tratar de... La pregunta que me hago yo siempre es, en 3, 5 años, ¿esta empresa dónde está? ¿No? ¿Cuáles son sus números? Tengo que tener cierto criterio para describir de alguna manera razonable. Todo es probabilístico, nunca es determinante, pero sentirme cómodo con que esta empresa va a seguir creciendo, va a mejorar sus márgenes, va a entrar a tal o cual negocio, va a defender su ventaja competitiva y en base a eso compras la acción, ¿no? Ahora, nunca es una línea continua, recta, ¿no? La evolución de las empresas enfrentan retos, enfrentan crisis, ¿no? Y, por ejemplo, entender a lo que me sirve mucho es esta parte que llamo la convicción perceptiva o intuitiva de entender la cultura del negocio, ¿no? Cómo se comportan en una crisis, ¿no? Qué tanto prevalece el corto plazo versus el largo plazo, ¿no? Porque siempre hay esa tensión en un negocio. Si estoy tomando decisiones digamos, poniendo mucho peso al corto plazo o al largo plazo, ni uno ni otro tienes que encontrar balances, porque puedes atender a tus inversionistas, accionistas y recomprar acciones, repartir dividendos, sin atender tus inversiones de largo plazo, y eso es negativo, ¿no? Puede ser positivo en el corto plazo, pero negativo en el largo plazo. Entonces, entender bien esa cultura y ese comportamiento del equipo de gerencia, del directorio, es clave, ¿no? Y bueno, uno lo aprende haciendo, ¿no? Creo que mis principales errores han sido cuando analizo yo los post-mortems, ¿no? O sea, cuando vendo digamos, tengo una compra y puedo tenerla 3, 5 o 10 años y cuando vendo, si es que vendo, porque lo ideal sería no vender, en realidad lo ideal es encontrar empresas que sean tan buenas que
que no requieras venderla porque el potencial de apreciación persiste, el valor intrínseco por acción se sigue dando, ¿no? Porque una cosa es lo que ves digamos, en el mercado, el precio, ¿no? que se observa, y otra cosa es el valor intrínseco, ¿no? De ahí parte Value Investing. Value Investing parte de decir, oye, ese precio no necesariamente refleja el valor fundamental, intrínseco del negocio, ¿no? Y cuando encuentras una disparidad y tú dices, oye, yo pagaría 10 por esta compañía y el mercado está en 5. Entonces ahí es cuando ves que hay una oportunidad. Y lo otro es que esos 10 en el tiempo, si tienes cierta noción de que debería de seguir apreciándose, y eso lo vas a ir confirmando o rechazando en el tiempo, pues tomas decisiones, ¿no? Pero el tema riesgo y volatilidad creo que son muy importantes de describir, ¿no? Porque el precio nunca va a ser pues una subida sin detenerse o sin bajar. Y hay ejemplos como, no sé, Netflix, ¿no? Una compañía muy conocida, todos somos usuarios. Si tú invertías, me parece que en 2002 se hizo pública, ¿no? Si tú invertías $100,000, 2002, hoy día tendrías más de $30 millones. Entonces tú dices, wow, claro, pero en ese trayecto tuvo 3 momentos en que había caído 75% la acción. Entonces, claro, cuando tú ves la película, al final dices, oye, qué bonito, pero cuando estás viendo el partido momento a momento, y tú dices, oye, ya tengo 100 y pasan 2 semanas y tengo 25, porque se cayó 75%, la decisión de mantener la acción es bien difícil, ¿no? Entonces, creo que el precio que uno debe pagar para tener este tipo de inversiones extraordinarias es tolerar la volatilidad, es tolerar esos momentos de 75%. El mismo Berkshire, la empresa de Warren Buffett, el inversionista indiscutiblemente creo que más exitoso de la historia, la acción de Berkshire ha tenido 3 periodos en que estaba 50% abajo de su, ¿no? de su precio alto anterior, ¿no? Entonces, si uno se dedica a ver no el precio, sino el negocio, ¿ya? Tienes más tolerancia a la volatilidad, porque si tú ves que el negocio sigue prosperando y están tomando buenas decisiones y el precio bajó, que puede ser por motivos ajenos a la empresa, puede ser porque Trump está poniendo aranceles o porque empezó una guerra por aquí, pero si el negocio en sí sigue prosperando, uno no tiene que dejarse llevar por el precio para tomar decisiones, ¿no? Esos son temas y tiene que ver con el temperamento, ¿no? El tener la convicción y saber tolerar estos precios más bajos, mirando siempre el futuro, ¿no? El largo plazo. Ese es otro tema, ¿no? Largo plazo, la gente, todo el mundo dice, sí, largo plazo, pero ¿cómo se comportan, ¿no? Y cómo tomas decisiones, ¿no? Y eso está estudiado, ¿no? El mercado cada vez es, en general, los participantes del mercado, que muchos se consideran inversionistas, en verdad son traders, porque si compras una acción un día y la vendes a la siguiente semana, ese no es el comportamiento de un accionista, ¿no? El accionista es, hay otro dicho que dice, los mejores inversionistas no son inversionistas, son empresarios que nunca vendieron, ¿no? Y hay mucha sabiduría atrás de ello, ¿no? No sé, Sam Walton en Walmart, ¿no? Que bueno, murió y los herederos, si juntas lo que suman, son multimillonarios, ¿no? Y el mismo Jeff Bezos y Warren Buffett, etcétera, ¿no? Entonces, esa orientación de pensar como dueño de negocio y considerarte dueño de negocio y no que compré una acción que sube y baja todos los días, es importante, ¿no? Y bueno, es algo que uno lo escucha y lo entiende, pero no todos tenemos el temperamento para hacerlo, ¿no? Eso también lo reconozco, ¿no? Hay personas que por su naturaleza es más inquieta y necesita más actividad, porque esto es comprar una acción o 5 acciones y ahí nada, hacer seguimiento, leer, pero hacer otras cosas, ¿no? Evitar estar todo el día mirando al mercado porque eso te lleva a tomar decisiones cerradas muchas veces, ¿no? Buenísimo. Y cuéntanos, yo estoy súper alineado con eso, no sé, yo también me he leído el libro que mencionaste al inicio, no sé si tú me lo recomendaste o de dónde, pero me lo he leído, el de From Graham to Buffett and Beyond. Ese libro me pareció bueno. He intentado leer todo lo que he encontrado de Charlie Munger, de Warren Buffett, de Benjamin Graham. Me leí Security Analysis, El inversor inteligente.
No entendí todo lo de Security Analysis, la verdad, estaba bien técnico, pero hice todo lo posible para entender ahí. Em, ¿Qué clase de empresas nunca invertirías? O sea, ¿qué trampas ahí puedes ahorrar quizás años a las personas que nos escuchan de qué empresas son las que tú dices, tú ves eso y dices, uy, no, o esta industria no? Bueno, pero lo que para mí es industrias que no tocarían, no necesariamente son industrias en general, que no deberían de tocar. O sea, no quiero ser prescriptivo, ¿no? Claro, Porque hay el concepto de ciclo de competencia, del cual también habla mucho Warren Buffett, que es cuáles son tus límites, ¿no? Tus fronteras. Porque no puedes ser pues un experto en todos los sectores de la economía, ¿no? Entonces, le preguntaron, de hecho, hace algunos años, si él estaría iniciando su carrera, en qué sectores se estaría enfocando, ¿no? Porque él está muy enfocado a branding, marcas, ¿no? Coca-Cola, Apple no lo veo como tecnología, lo veo como una marca, ¿no? Con barreras muy fuertes con los consumidores, ¿no? Eh, Él habló de tecnología porque es un poco lo que está pues más, un gran porcentaje del S&P 500 son empresas de tecnología. Entonces el ciclo de competencia tiene que ver con dónde te consideras que eres un experto, ¿no? Y qué tan bien delimitado está, ¿no? No importa qué tan ancho es, sino qué tan profundo, ¿no? Eso es lo relevante. Entonces hay empresas, y por naturaleza, digamos, un poco de mencionar, es interesante comprar acciones, ¿no? Recomendable estudiar empresas a las que uno tiene afinidad, ¿no? Si te gusta, a mí me gusta la música, por ejemplo. Entonces, cuando Spotify empezó a negociar sus acciones, no hizo un IPO, pero hizo un listado técnico, me metí a leer y estudiar, porque tengo también esa afición musical, y como que me era más fácil leer, ¿no? No tan sacrificado, porque a veces estudiar algo puede ser un poco sacrificado, pero cuando es algo que te gusta lo haces con placer. Fin de semana es igual que día de semana. Entonces, yo no invertiría en sectores farmacéuticos, por ejemplo, ¿no? Además, por su propia naturaleza, si sacan un nuevo medicamento y logra pues las aprobaciones en todos los niveles, puede ser un boom, ¿no? Como Ozempic, ¿no? Pero no es afín a mí, no significa que no son buenas inversiones. Hay muchas formas de ganar dinero, ¿no? Hay muchas formas de perder dinero. Uno debe elegir en cuáles me oriento, ¿no? Tecnología, en el caso Spotify se puede ser una empresa de tecnología, ¿no? Vinculada a la música, pero tiene elementos de social networks, tiene elementos de, ¿no? Y es un caso bien interesante, y fue una inversión bastante atractiva, pero no estoy haciendo recomendaciones, dicho sea de paso. ¿La mantienes todavía? No, Yo entré hace un año y medio. no. Pero hay otro memo en el que escribo sobre no vender, pongo, ¿no? El arte de no vender, ¿no? Porque cuando analizo, y comenté eso hace un poco, ¿no? Cuando analizo el post-mortem de las inversiones que he hecho, creo que más plata he dejado en la mesa, como es una manera de decirlo, por vender muy temprano, ¿no? Spotify creo que podría ser un caso de esos, y muchos otros, ¿no? Fiat también, Fiat Chrysler, que tenía Ferrari. Entonces, hay que ser muy exigente para vender. Esa es una de mis lecciones. Y no necesariamente porque esté cara, o porque, oye, era $1 que lo compré por 50 centavos y está en 95. No necesariamente. ¿Sabes con cuál me arrepiento yo? Con Tesla. Ya. La compré, la tuve un año, en el 2018 a 2019. Y Ya. la vendí en el 2019, hice 3X. Ahorita hubiera sido como un 30X. Pero Bueno, no hay que quedarse hurgando en el pasado, ¿no? No, o sea, hay que, sí. Ahí Tesla, entendí. claro, Tesla es una compañía que nunca compraría, porque económicamente me es difícil justificar su valuation, y es el club de fans de Elon Musk. O sea, eso estás comprando eso, ¿no? Ahora sí. O sea, entonces tiene elementos psicológicos muy potentes detrás, no elementos económicos fundamentales, ¿no? Pero bueno, es toda una discusión, ¿no? Hablar de Tesla, y en general las bolsas, hay momentos donde en general se puede decir está cara. Yo creo que ese es uno de estos momentos.
pero siempre hay oportunidades, ¿no? A nivel micro, que es un poco el enfoque del Value Investor. El Value Investor no está pensando, digamos, patrones macroeconómicos, que se va a desatar inflación o va a haber una recesión, etcétera, y en base a eso toma decisiones. El Value Investor típicamente está en el campo, pateando las llantas de empresas que le parecen por algún motivo atractivas, interesantes, y si el precio lo justifica y si ve que es una buena empresa, pues actúas, ¿no? Compras. Una lección muy importante que siempre la recalca Buffett respecto a Munger es que cambió su modo de actuar, Munger a Buffett, en el sentido que Buffett era muy orientado a comprar 50 centavos, $1, ¿no? $1 50 centavos, pero ese dólar era $1. No iba a ser dentro de 3 años $3, ¿no? Y Munger le dijo, y mejor es pagar más por calidad, ¿no? Entonces enfócate en calidad. Entonces pagar de repente 90 centavos por ese dólar, pero que ese dólar sí puede ser $5 y sí hay elementos para decir va a ser $5 en el futuro, ¿no? Y eso también es un aprendizaje mío, el tema de calidad, ¿no? Enfocarte nuevamente en la cultura de la empresa, en momentos de crisis cómo se comportan, estar enfocados realmente en el consumidor, etcétera, ¿no? Son muy innovadores y muchas veces la ventaja competitiva, que es un elemento central, ¿no? El moat, como dice Buffett, ¿no? Esa barrera de entrada que te permite tener rentabilidades sobre capital invertido altas. Esa es la clave, ¿no? O sea, para mí ese es el elemento central y por eso hay muchos, lo más importante, ¿no? Uno tiende a... Hay un libro de Howard Marks que se llama Lo más importante, y son como 20 capítulos donde empieza lo más importante, porque es difícil priorizarlos o jerárquicamente, pero el tema de la ventaja competitiva es uno de los que están definitivamente en ese listado de lo más importante en inversiones, ¿no? Entender la ventaja competitiva, ¿no? Cómo te defiendes tú económicamente para seguir creciendo. El negocio ideal, como dice Warren en una de las cartas anuales, que una recomendación evidente para todos es leer las cartas anuales, que todas son públicas, ¿no? Un negocio que tenga pricing power, que pueda subir sus precios más rápido que la inflación, que no requiera mucha reinversión, ¿no? Que tenga crecimiento, que pueda crecer, ¿no? Que no requiera reinversión. Hay negocios que son intensivos en capital, ¿no? Aviación, ¿no? Tienes que comprarte aviones, ¿no? O alquilarlos, entonces, encontrar esa mezcla de negocios que tienen un runway, o sea, que pueden crecer mucho con rentabilidades altas, que no requieran mucho capital y que tengan ventajas sólidas, competitivas, es lo que te permite justamente todo eso, es la fórmula, ¿no? Para encontrar estas empresas que todo el mundo quiere, ¿no? Netflix de 100.000 a 32 millones de dólares. Y la paciencia, ¿no? Ese es otro elemento del inversionista, ser paciente. Del value investor tiene que ser paciente. No te debe aburrir ver la pintura cómo se seca, ¿no? O sea, y no estar... Uno no gana por actividad, ¿no? Uno gana por tomar decisiones inteligentes, ¿no? Aquí creo que se ha puesto de moda en los últimos años el tema de trading, ¿no? La Sí. gente compra, vende, hay muchos intereses económicos alrededor, ¿no? Muchas plataformas que ganan dinero con esto. Así que te voy a hacer la típica pregunta que me hacen a mí, quiero que lo escuchen de ti, es ¿qué significa invertir a largo plazo? O sea, primero, ya explicaste por qué hay que invertir a largo plazo, por qué hay que ser paciente, pero si quieres puedes recalcarlo. ¿Y qué significa? O sea, en el sentido de estamos hablando de invertir pensando en una semana, en un mes, en un año, en 10 años, para siempre. A mí cada vez que hablo de inversiones me preguntan, Cristian, ¿pero por qué dices tanto largo plazo? ¿Qué significa? Y yo, para que no me pregunten más, tengo una respuesta que la digo al final, pero primero quiero que tú nos respondas de esa parte. O sea, no tiene nada de malo ser trader, ¿no? Pero lo peligroso es pensar que uno está invirtiendo cuando en realidad se comporta como un trader, ¿no? Y el trader, tienes el day trader que en el mismo día cierra su posición, ¿no? Ese es el caso extremo. Pero yo diría que si un síntoma de trading es el holding period, ¿no? O sea, puede ser que sí, pues en una acción me di cuenta en los 2 meses que cometí un error y la vendí, ok, ¿no? Pero si uno tiene esa actividad continua de comprar y vender en muy corto plazo,
es un comportamiento de trader. Entonces, y no hay nada de malo. Y lo bueno es, y lo importante es, creo, estar alineado en cuanto a lo que uno tiene habilidad para y hacer eso, ¿no? Entonces, no sé, si mides 1,50 m y te gusta el baje, mala suerte, ¿no? O sea, tienes que alinear lo que te gusta y tus capacidades respecto a lo que haces. Es importante el largo plazo en value investing, ¿no? No en general en inversiones, porque hay muchas formas de invertir, ¿no? O sea, trading es una actividad distinta. Es el mismo mercado, pero es una forma de comportamiento y análisis diferente, ¿no? Mucho análisis técnico, momentum, ¿no? Inercia, etcétera. Pero si uno decide que le hace sentido digamos, comportarse de una manera de largo plazo como inversionista, que para mí esa es la diferencia, ¿no? Que eres un inversionista, es alguien que tiene capital a largo plazo. Es un tema de temperamento, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante? Porque toma tiempo, pues, ¿no? Las cosas buenas, y no hay que confundir tampoco. Otra distinción importante es entre buena empresa y buena inversión, ¿no? No necesariamente una buena empresa es una buena inversión, porque puede estar carísima, ¿no? Entonces, comprar, para usar el ejemplo, no necesariamente, pero si Spotify la compras hoy en $700, es una muy buena empresa, pero estás pagando un futuro muy lejano, ¿no? Porque en estas empresas típicamente estás pagando algo que no está justificado por los números de hoy, sino los números de dentro de 8 años de repente. Entonces, buena empresa, muy cara, ¿no? Pero también hay de las otras empresas que son no tan buenas, y el precio es tan bajo que puede ser una buena inversión, ¿no? Y ahí, para cambiarte un poquito la pregunta entonces, Dante, ¿cuál es la tenencia promedio de tus inversiones? ¿Durante cuánto tiempo las tienes? Diría que más de 3 años, sí. Y usualmente me arrepiento después de venderlas, ¿no? O no más que me arrepiento, sino que la vendí y veo qué pasó con el precio. Y no solamente el precio, sino nuevamente los fundamentos del negocio, y algunas amenazas no se dieron. Spotify demostró que tiene pricing power, ha podido subir precios sin perder mucha clientela. Y bueno, no quiero hablar específicamente de Spotify, pero sí, pues es retador, ¿no? Pero eso es lo que lo hace atractivo, ¿no? Que no hay fórmulas mágicas, ¿no? ¿Cuáles son los principales aprendizajes, puede ser para inversiones o para tu vida, que te ha traído Warren Buffett? Todas las veces que lo has visto, lo has escuchado, lo has leído. ¿Qué principios aplicas? Puede ser para tus inversiones o para la vida. Aparte de no perder dinero, ¿no? Bueno, es una... O sea, no es el papá modelo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunos piensan que no. O sea, y él mismo lo admite. Pero sí es una persona muy alineada, ¿no? Con quién es y qué hace y cómo se comporta. Y transmite genuinidad, ¿no? O sea, tú lo escuchas y te das cuenta que no es un show, ¿no? O sea, es lo que es. Yo tuve, además de estas reuniones que hemos ido como estudiantes, la suerte de estar invitado a uno de estos almuerzos donde lo invitan a él, él hace esta oferta, este remate, y lo tuve sentado a mi costado 2 horas, ¿no? Y literalmente te das cuenta que es la misma persona, y probablemente en privado también lo sea, pero era un grupo chico y se comporta igual y te dice lo mismo. Entonces, esa manera de vivir muy... no caer en que, digamos, pertenencias te van a dar felicidad, ¿no? O sea, tener, ¿no?, el mejor carro, la mejor casa, ¿no? Él vive de una manera muy simple, ¿no? Una clase media alta, ¿te acuerdas que pasamos por su casa? Y te das cuenta, ¿no? O sea, no es lo que uno ve, pues, que estos billionaires tienen, ¿no? En cuanto a residencias, pero es lo que lo hace feliz. Entonces es muy... Y eso no hay nada de malo en que, oye, a mí me gustan los autos, ya, quiero comprarme buenos autos. No hay nada de malo. Pero es genuino, es auténtico con él mismo, y él habla mucho del outer scorecard y el inner scorecard, ¿no? Él dice qué tan importante es, porque tu reputación finalmente es lo que piensan terceros de ti, ¿no? Pero no necesariamente va a coincidir con la realidad, ¿no? Entonces, y lo más importante es ese inner scorecard, eso que tú sabes y tú no te puedes
aunque algunos sí se engañan a sí mismos, pero juzgarte en base a ese ser muy crítico contigo mismo, ¿no? Y bueno, es una persona que nació para hacer lo que hace, ¿no? Y nació dónde, y nació en la época donde, en que, o sea, todos se alinearon los astros para que Warren Buffett, que nació en el 30, en época de la depresión, en Estados Unidos, ¿no? Que con un capitalismo tan rico, ¿no? Ha tenido pues este resultado económico, ¿no? Pero además tiene muchos seguidores, y una pregunta que nos hacemos con nuestros amigos que vamos a Omaha para la junta anual es, oye, él anunció que este año deja de ser CEO en diciembre, el próximo año se tendrá la junta anual, y si la tienen, ¿estará él en el escenario? Y si es que se da y no está en el escenario, ¿irá gente? ¿No? Y un amigo mío me dice, yo creo que sí va a ir igual 40.000 personas. Él no va a estar en el escenario, va a estar sentado en el público, si es que está con nosotros, ¿no? Porque tiene 94 y hay fragilidad a esa edad. Y bueno, veremos qué pasa. Pero como que hay una comunidad, porque además esta junta anual, ¿no? Donde es la junta anual de la empresa, donde hay resultados del negocio y preguntas y respuestas, es un punto de encuentro, ¿no? Es un punto donde te encuentras pues, con muchos amigos que ya tienes relación con ellos o los ves una vez al año y compartimos este enfoque de inversiones, ¿no? O esta filosofía que es la que más sentido nos hace, ¿no? Sí. ¿Cuál era tu respuesta para el largo plazo versus corto plazo y el trader? Mínimo un año. Mínimo un año. Mínimo un año. Sí, bueno, esa es una disciplina interesante, ¿no? Yo sí me obligo, yo usualmente, o sea, cada uno tiene distintas formas que le funcionen, ¿no? Sí me gusta el concepto de Stanley Druckenmiller que dice invest and investigate. Me gusta eso. O sea, porque sí, haces un análisis, pero si yo decido que para mí un full position es 6% de mi portafolio, yo tengo 15 por 6, es lo que más o menos me gusta, ¿no? Tener 15 posiciones, 6% cada una, aprox. 6.6, ¿no? Y él dice invest and investigate. Entonces yo usualmente compro de repente 20 puntos básicos, ¿no? Invest. Entonces ya se activa algo en ti, que ya eres accionista, ¿no? Pero muy poquito, y luego profundizo en la investigación, ¿no? Pero una vez que paso la barrera de 2%, yo digo, cuando ya hago mi investigación, que es, además nunca termina, ¿no? O sea, tienes que hacer el monitoreo, pero si digo, ya pasé la barrera de 2%, me obligo a no venderla por lo menos en 2 años, ¿ya? 2% de 2 años. Entonces te hace pensar mucho, es como un matrimonio, pues. No es choque y fuga, este es un matrimonio. Me estoy casando. Entonces no es, ¿no? Entonces tú mismo te impones la disciplina, porque tú mismo puedes apretar el botón y la vendes. Pero sí es bueno ponerse... Otra disciplina que tengo es, el mercado está abierto, el portafolio está cerrado. Entonces yo nunca pongo trades, ¿no es cierto? Operaciones de compra-venta en horas de mercado abierto. Lo hago después, ¿no? Porque si no te hipnotiza, pues, oye, está subiendo, oye, espero, está bajando, y te jala y te terminas convirtiendo en trader, ¿no? Hay muchas fuerzas del mercado, por eso Warren Buffett se mudó de Nueva York a Omaha, porque dijo, estás sobreestimulado, o sea, en Nueva York todo el mundo está hablando pues de los mercados, escuchas, ¿no? Te dan tips sin que los pidas, o te dicen, oye, tal acción, cuál acción, entonces estás sobreestimulado. Yo lo que quiero es ser analista, leer, estar tranquilo, no tener una sobreestimulación, ¿no? Entonces se fue a Omaha, ¿no? Es bien interesante la estrategia que dices de 15 por 6, o sea, 15 posiciones que tengan más o menos 6% del portafolio. Mi estrategia ha sido distinta, pero tenemos algo en común. Yo también compro poquito y luego me pongo a investigar más dependiendo de cuánto quiero que crezca la posición, y me pongo límites, ¿no? Si no he investigado tales cosas, o sea, si no me he leído todos los últimos 10Q, el 10K, si no he visto la conferencia, no invierto más de cierto porcentaje. Y digo, ya, vamos a ponerle más foco, ¿no? Entonces, pum, para que me sale el ojo. Pero yo, en mi caso, sí he tenido, históricamente, tengo como 5 posiciones que representan el 50% de mi portafolio, y luego tengo como unas 10, 12 que representan el otro 50% de mi portafolio en bolsa. Bueno, lo otro que pasa es que, ok, de repente es 6% cuando compro, pero ¿qué pasa si se multiplica por 3? ¿No? Y lo demás no se movió, 18%. ¿Qué haces? ¿Vendes para que esté de nuevo en 6 o la dejas?
Entonces, ese es otro aprendizaje. Déjalo correr. O sea, si no hay motivos para que te hagan cambiar de decisión respecto al valuation, ¿no? Prospectivo y el precio actual, y si es una excelente empresa, no te bajes del coche, ¿no? O sea, imagínate que hubieras tenido Netflix y que tú tenías 10% en Netflix y que cada vez que subía a 20 volvías a bajar, no hubieras aprovechado pues el... Es muy difícil tener, ese es otro aprendizaje, ¿no? De las, no sé, pues tendré 60, 70 compañías, yo tengo mi récord ahí, eh, es muy difícil encontrarlas muy ganadoras, ¿no? Entonces lo peor que puedes hacer es venderla, ¿no es cierto? Porque ya representa mucho el portafolio. Puede representar mucho a nivel del valor de mercado, pero a nivel del costo no, ¿no? Es una manera, si quieres, psicológica de pensarlo, ¿no? Pero sí creo que es un error cortarle el pelo, como dicen, ¿no? Y bajar el tamaño de la posición para tener menos exposición, lo cual, claramente, si es que haces eso, va a ser menos volátil tu portafolio, ¿no? Porque si esa participación grande, imagínate que el Netflix, ¿no? Llegó a ser 50% del portafolio y se cae 75%, tiene un impacto tremendo. Entonces, nuevamente, el precio de una rentabilidad extraordinaria a largo plazo es tolerar la volatilidad, porque eso implica no la vendo con el 50%, y si llega más, no importa. Mi amigo Monish Pabrai tiene una concentración elevadísima en 3 compañías, ¿no? Elevadísima. Pero él dice, y es una enseñanza, y él tenía además acercamiento directo con Charlie Munger, viviendo en California, él vivía en California y tuvo varias reuniones con él, muy personales, muy interesantes, que nos comentaban, ¿no? Lo que hablaba con él. Y ese es otro de los temas, ¿no? O sea, compórtate como dueño del negocio, ¿no? Oye, porque el precio subió, no necesariamente ese es un argumento de venta, ¿no? Si se está deteriorando los fundamentos, si hay una amenaza real, como, no sé, pues, como pasó con las aerolíneas, ¿no? Buffett compró 10% de cada una de las principales en Estados Unidos, pre-pandemia, vino la pandemia y vendió, ¿no? ¿Y por qué compró? Para empezar, porque vio que ya había racionalización, había más pricing power por un comportamiento más racional de precios, ¿no? Porque ya no había competencia desmedida. Pero luego con la pandemia dijo, no sé qué va a pasar, y vendió, ¿no? Pero, entonces, y el tema de mirar la empresa y no los precios, otra analogía interesante es como que tú estás mirando un partido de básquet, ¿no? Y hay pues puntaje muy dinámico, ¿no? Y tú estás mirando el tablero y ves, oye, más 2 puntos, más 3, ¿no? O sea, cómo se van moviendo. El trader está mirando el tablero, ¿no? El inversionista está mirando el partido. Yo miro el partido, yo miro la empresa, el negocio, cómo le va, cómo compite, cuáles son sus prospectos, ¿no? El trader está mirando el precio, ¿no? Está mirando el tablero, ¿no? Cómo sube, cómo baja, ¿no? Entonces, y en el tablero per se no tienes información sobre quién va a ganar, ¿no? Lo ves en la cancha. Tienes que ver la empresa, ¿no? Claro. Quiero hablar de un tema que es polémico, ¿no? Es este tema de criptomonedas, Bitcoin específicamente. Le preguntaron a Warren Buffett de Bitcoin y dijo que es una de las peores estafas que hay. Le preguntas a Donald Trump, quiere casi que ponerla de moneda oficial de Estados Unidos. Lo mismo en El Salvador, Nayib Bukele, precios ahora de máximos históricos. Me interesa saber tu punto de vista de eso. Mi punto de vista, me metí a ese agujero de conejos, como se dice, ¿no? Porque es bien interesante la tecnología, ¿no? La criptografía, el blockchain, esta propuesta novedosa de Satoshi Nakamoto, ¿no? 2008-2009. Y sí le encontré un sentido, tanto Ethereum como las de la segunda generación, ¿no? Ethereum, pero tanto Bitcoin como Ethereum y las demás de segunda generación, ¿no? Que tienen elemento de programmability, ¿no? Que puedes programar en el blockchain. Es como en el web, cuando recién salió podías ver una página pero no podías interactuar hasta que JavaScript puedes programar. Es la misma situación Ethereum en el blockchain, ¿no? O sea, la innovación del blockchain de Ethereum. Y la mejor manera que ya es común pensar blockchain, pensar en Bitcoin es como oro digital, ¿no? O sea, literalmente es una buena manera de enfocarlo, ¿no? Y estrictamente como value investor, hablando de oro, o oro digital, Bitcoin, que sería un poco muy similar la aproximación,
estás mirando un activo que no tiene valor intrínseco, estás mirando un activo que sus precios dependen de factores, digamos, macroeconómicos principalmente, ¿no? Muy psicológico. Entonces, invertir es mirar el negocio para ver lo que produce el negocio, ¿no? Esa es una definición de inversión, ¿no? Estoy mirando cuáles son las ventas, los márgenes, la utilidad, qué hace con esa utilidad, me paga dividendos, recompra acciones, invierte para crecer, lo hace inteligentemente. O sea, es un negocio productivo. Si tú compras Bitcoin u oro, estás mirando el activo, no estás mirando algo que produzca, ¿no? Entonces, en estricto no es, o sea, sí tiene un lugar en portafolios, por supuesto. Depende de cada de cómo cada quien cómo configure su portafolio, ¿no? Si tienes un elemento de hedge que dices yo quiero tener un poco de oro por esos temas, ¿no? Que me da tranquilidad de si se desata inflación, es la misma forma de pensar en él, ¿no? Y claro, Bitcoin, el producto es Bitcoin, ¿no? O sea, no hay nada más que hacer, pero no es muy... no compite pues con Visa en cuanto a transacciones que se pueden registrar en el blog, ¿no? Es muy lento, entonces no ha llegado a ser lo que Satoshi Nakamoto, ¿no? Dinero digital para transaccionar, ¿no? O sea, no es eso. Layer 2 puede ser, ¿no? Si se generan como que esos blockchains paralelos que puedan comprarte un café pagando con Bitcoin, ¿no? O sea, sí tiene motivos por el cual tiene adopción. Hay más de 200 millones de billeteras digitales, creo. Argentina, por ejemplo, es muy mucha adopción, pues tenían el corralito, ¿no? Esos temas que te dan pérdida de confianza, y acá no puede pasar, porque tú mismo eres el banco, ¿no? O sea, tú tienes tu Bitcoin, tienes tu secret key, tu private key, y si la tienes cold además, y tienes tu... ¿no? Es bien interesante la tecnología, la manera en que la han hecho. Ahora están diciendo que con quantum computing se puede romper esas barreras criptográficas, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre es así, ¿no? O sea, siempre es un poco de catch up, ¿no? O sea, siempre hay algo nuevo que sale y que tienes que ver qué saldrá más adelante para defender la impenetrabilidad, ¿no? de Bitcoin. Pero es nada, o sea, con mi versión coincido con Buffett, con Munger, ¿no? Oro también diría lo mismo. Para mí el oro no es una inversión, es protección de capital si quieres, ¿no? Ahora, claramente Bitcoin tiene mucha volatilidad, por más que estén altos históricos, pero ya la gente entiende el producto, entiende que 2140 creo que es cuando llega a los 21 millones de Bitcoins emitidos y se cierra. Nada, es interesante la tecnología, ¿no? Es time-stamped, pero no es muy escalable, ¿no? Ese es el problema que tienen los blockchains. Dante, hay un tema más que quería hablar antes de ir yendo a las preguntas como ya finales y rápidas que tengo, y es el tema de fondo de liquidez. Una de las grandes críticas que se le hace a Warren Buffett muchas veces es que está sentado en mucho dinero, ¿no? O sea que cada vez que el mercado está en máximos históricos siempre le dicen que ya perdió el toque porque está sentado sobre mucho dinero, es decir, tiene mucho dinero no invertido, pues, ¿no? O sea, o invertido no en acciones, sino en cosas más líquidas. En tu caso, ¿cómo lo ves? O sea, ¿entre qué rango y qué rango de porcentaje tú mantienes tu fondo de liquidez, por lo general? Es un producto de las decisiones de inversión, ¿no? O sea, no está por diseño, yo quiero tener X% de liquidez, sino en base a las oportunidades. O sea, yo no parto de un capital, de un asset allocation donde yo quiero tener, un poco hablé de 6%, ¿no? Uh-huh. Ese es como es un guide, ¿no? Claro. No está, porque nunca voy a tener 15 acciones 6% cada una. O sea, si tengo acciones que están funcionando bien, pueden estar en 15 o 20, y otras pueden estar en 3, ¿no? Porque están funcionando mal. Claro. Pero el cash siempre es un resultado de justamente oportunidades que encuentro, y el resultante es cuánto cash hay. Ahora, mientras menor liquidez tengo, soy más exigente para ponerla a trabajar, ¿no? Entonces, si tengo 10% de liquidez, ¿no? Que está generando ahora un 5%, que más o menos es lo que puedes en un money market.
para, si encuentro una buena oportunidad, de repente compro la acción, pero si ya estoy en 5% de cash, ¿no? Y tengo que ser muy exigente para hacer la siguiente compra, ¿no? Entonces, hay ese elemento. Y claro, el caso de Warren Buffett es un caso particular, ¿no? Berkshire Hathaway, él tiene 94, está dejando pues la casa en orden. No es que ese dinero esté produciendo cero. O sea, si Claro. son 300 y pico billion, 5% son un montón de billions. Y, y te da la flexibilidad para actuar en cualquier momento, que nunca sabes cuándo, pero que se dé una crisis, ¿no? La reacción del gobierno, no necesariamente la que se dio en COVID, ¿no? Donde inundaron de liquidez los mercados y por eso tienen un problema fiscal serio Estados Unidos, no necesariamente iba a ser ese el caso, ¿no? Se esperaba cuando empezaba que quizá era el momento donde Berkshire iba a poner a trabajar capitales importantes como lo hizo en la crisis, en la gran recesión del 2008-2009, ¿no? Con General Electric, con Goldman Sachs, con Bank of America, ¿no? Hizo varios deals muy atractivos, ¿no? Con warrants y tal. Entonces, el tener liquidez en un momento de crisis es priceless, ¿no? Como dicen, o sea, aseguras rentabilidades futuras muy buenas, ¿no? Entonces, es un producto no es por diseño un parámetro, ¿no? Sino que es un resultado ¿no? Falta de oportunidades. Ese es el tema de cash, ¿no? Así lo enfoco. Cuéntanos, volviendo al tema de inversiones, ¿cómo conocer cuál es el mercado competente de cada inversionista, ¿no? O sea, El mercado. O sea, ¿cómo saber en qué se siente competente? ¿En base a qué? En base a qué, por ejemplo, en tu caso, nos contaste las posiciones que tenías en Ford, en Spotify. No, espera, en Fiat, me confundí, perdón. Fiat, Spotify. ¿Cómo detectar en cuáles empresas tú te sientes competente? Bueno, uno mismo tiene que responderse mirando al espejo si te sientes cómodo en entender cuáles son los riesgos que enfrenta esa compañía, ¿no? Eh, tener, digamos, todos buscamos lo mismo, ¿no? Todos buscamos las empresas más ganadoras, ¿no? La cultura más ganadora, o sea, ese es en el mundo ideal, ¿no? Y el precio es muy barato, ¿no? Pero hay compromises, ¿no? Tienes que decir, oye, quizá relajo un poco este requerimiento en favor de otros requerimientos. Pero es muy personal, ¿no? O sea, no te puedo decir, porque puede ser que alguien estudió pues medicina y se va a sentir muy cómodo en el mundo de la biotecnología, ¿no? En el mundo de las farmacéuticas, ¿no? O en el mundo de healthcare, ¿no? Puede ser que alguien estudió ingeniería y le gusta pues los home builders, ¿no? Entonces es muy personal. A mí me gustan las marcas en general, ¿no? Creo que puedo entender y cuando una marca como Ferrari, por ejemplo, estaba dentro de Fiat Chrysler en el año 2012 y tú decías, oye, tienes opcionalidad, ¿no? O sea, es otra característica de lo que busco, es opcionalidad positiva. O sea, cosas que puedan pasar, que no sabes cuál, porque tú dices, ¿no? Para una compañía ABC, piensas, ¿no? Escenarios negativos, escenarios positivos, ¿no? Si los escenarios positivos son abundantes y todos tienen impactos tremendos en el precio, eso es opcionalidad positiva, ¿no? En el caso de Fiat pasaba eso, ¿no? Fiat que estaba comprándose Chrysler en el 2012, tenía 65% de la empresa y tenía esta joya adentro que era Ferrari, ¿no? Que no es una compañía de autos, ya el mercado se dio cuenta y la valora como una compañía, como una marca, ¿no? Un brand, un estilo de vida, ¿no? Ferrari no invierte $1 en publicidad. Fórmula 1 es su publicidad, si quieres verlo de esa manera. Y es icónica, ¿no? Y es la única, ¿no? Ninguna otra marca se acerca a lo que es un Ferrari en esa retención de valor de marca, precios de autos que tú lo compras y no es que baje 20% cuando sales del concesionario, sino que subes de precio. Ya no está pasando eso, pero estuvo pasando. Y entonces ese entendimiento de qué hay detrás, ¿no? Qué hay detrás que hace que sea tan bien, que tenga tanto pricing power, ¿no? Que tengas que hacer cola casi para querer comprar un Ferrari, ¿no? Rolex tiene también esas características, ¿no?
Última pregunta que yo tengo. Explícanos, por favor, algo que se ve en el value investing, que es la asimetría de riesgo-beneficio. Sí. Bueno, es lo que mencioné al principio, ¿no? O sea, uno tiene que mirar cuánto puedo perder, a ver en qué escenarios pierdo, pensar en qué es lo que qué es lo que le puede pasar a la empresa que tenga un impacto negativo en su valor intrínseco, ¿no? Y entonces lo que buscas es justamente asimetría en el sentido de que el ejemplo simple, como digo, si estás tirando una moneda, 50% probabilidad es que caiga caro sello, pero el resultado no solamente es que caiga caro sello, sino cuál es la consecuencia de, ¿no? Y digamos, si sale cara es que ganes, y si que ganes implica que ganas 100%, ¿no? Y si sale sello, que es 50% probable, pero implica que pierdas no 100% tu inversión, sino 10%, es un buen perfil, ¿no? O sea, tú dices, puedo ganar el doble, pero si no sale bien la cosa, pierdo 10% de lo que puse. Entonces, eso es asimetría, ¿no? Entonces, en Value Investing se busca también mucho eso, ¿no? Que es protección de capital. ¿Y eso cómo lo logras? Bueno, si ves el balance de la empresa, si no tiene deudas, está muy bien capitalizada y tiene activos no operativos que tangibles, ¿no? Es un poco ese entendimiento, ¿no? En esos pensamientos de una simulación mental que uno hace de escenarios positivos y escenarios negativos, que los negativos impacten menos que los positivos, ¿no? En términos del impacto económico, y idealmente que sean menos probables también, ¿no? Si tienes la dos, o sea, tienes la moneda, digamos, balanceada para que sea 80% de probabilidades que salga cara, que es cuando ganas, mejor aún, ¿no? Buenísimo. Entonces tienes que pensar siempre en las probabilidades y en el outcome de cada uno de los escenarios, ¿no? Buenísimo, Ante. 5 preguntas finales ya para terminar. Cortas. Que son cortas. Sí. La primera pregunta es el libro que más veces has recomendado o regalado. Pucha, leo tanto que me cuesta decirlo, pero I Love Capitalism es un libro que me gusta más el título, me encanta, que es de Ken Langone, que es el fundador de Home Depot, que es su experiencia y tal, es un libro. Pero Psychology of Money creo que es el que recomendaría, Morgan Housel. Un súper libro, ¿no? Porque tiene mucho de esa parte del temperamento. Estoy hablando mucho ya, pero como que Warren Buffett dice, ¿no? Cuando le preguntan IQ o EQ, ¿no? Temperamento o inteligencia, dice no, temperamento. Todos tienen inteligencia suficiente para poder invertir, no tienes que resolver ecuaciones cuadráticas, matrices, nada. Todo es muy simple, pero no es fácil por el tema de temperamento. Tal cual, estoy de acuerdo. Segunda pregunta, una frase que te repitas constantemente o que se te venga a la mente ahora. Todo es una ilusión. No. O sea, no sé. Tengo tantas frases, un poco las que estuve mencionando, ¿no? No es una frase, pero sí, o sea, el no perder, regla número 1, regla número 2, no te olvides, regla número 1. Sobre todo porque ahora opero más en el mundo de renta fija, ¿no? Que es cuando tienes un contrato con una rentabilidad preestablecida. No es que puedas ganar mucho, pero ahí sí no puedes perder. Entonces, ese downside protection es lo que más, el riesgo, ¿no? Riesgo, ¿no? Tiene que ver con eso. Buenísimo. Tercera pregunta, esta es un poquito más larga, pero es, imagínate que pierdes todo el capital que tienes, que quieres empezar desde cero, no tienes contactos, o sea, ya no tienes ahí tus amigos, ni ningún contacto de empresarios, ni a nadie, pero tienes todos los conocimientos que tienes hoy, y $100. ¿Qué harías para salir adelante? Imposible, ¿no? Con $100 no. Pero el gist de la pregunta, como dicen, ¿no? O sea, el sentido de la pregunta, pucha, haría lo mismo, ¿no? Y en el lado inverso también haría lo mismo, ¿no? Mi esposa a veces me dice, ¿qué? Si nos ganamos la lotería, ¿no? ¿Qué harías? Lo mismo, digo, ¿no? Porque a veces uno dice, me dan la lotería, sí, me compro una casa acá. Yo haría lo mismo. O sea, seguiría haciendo lo que hago, ¿no? Tendría más capital para invertir. Ahora, si pierdo todo, claro, son ejercicios mentales que uno hace que son bien fáciles de así en la teoría, ¿no? En la práctica es muy diferente, ¿no? Todos tienen una teoría hasta que te cae un puñete en la cara, como dice Tyson. Pero claro, vería que potenciar mi habilidad, ¿no? Entonces buscaría dónde es útil y tocaría puertas. No tengo contactos, pero toco puertas donde entendería que puede ser útil cierto talento que pueda tener por este conocimiento desarrollado,
que sea valorado para poder monetizarlo, ¿no? Ganar Buenísimo. plata, sí. Cuarta pregunta, ¿cómo te gustaría ser recordado? No sé, no me preocupa mucho el ser recordado, ¿no? Y uno hace el bien sin mirar a quién, ¿no? O sea, no tengo aspiraciones de ese tipo, ¿no? Creo que, bueno, es una coincidencia quizá con Warren Buffett, que claramente en la donación que le hace del grueso de su fortuna a la fundación de Gates, 20 años después de que Buffett muera, se tiene que haber gastado todo, ¿no? Entonces no quiere que se cree el Rockefeller Foundation, Carnegie Foundation, sino quiere que el dinero se use, ¿no? Y Bill Gates acaba de hacer lo mismo, ¿no? Que se gaste. Entonces, no aspiro a que mi nombre esté pues en una universidad o en un salón, o sea, no me mueve eso, ¿no? Pero sí me mueve contribuir, devolverle a la sociedad, ¿no? Sí tuve una obra en educación que es la bala mágica, ¿no? Educación no es enseñar a pescar, ¿no? Mejor dicho, enseñar a pescar, no darle pescado. Sí tengo sí tengo una aspiración por ese lado y estoy por ahora compounding, ¿no? Haciendo crecer un poco el patrimonio para luego tener más impacto social, ¿no? Pero sí, mis hijas son emprendedoras, les está yendo bien, ya son independientes y entonces sí aspiro a que lo que yo pueda tener al momento de, ¿no es cierto?, de partir, que te genere impacto, ¿no?, en el Perú, ¿no?, en nuestro país. Buenísimo. Y la última pregunta que tenemos, que se le he hecho a todos mis invitados, pero esta te vamos a dar espacio especial para que puedas contestarla, es ¿cómo inviertes tu dinero? ¿Cómo está distribuido tu dinero? O sea, ¿cuánto lo tienes en renta variable? ¿Cuánto en renta fija? ¿Cuánto en criptomonedas? En porcentaje, obviamente. En negocios privados. Que nos cuentes un poco cómo está distribuido tu patrimonio en porcentaje. Eh, o sea, tengo estos fondos, ¿no?, que de manera privada gestiono. Eh, Difícil hacer la proporción, ¿no? Y varía. Si me preguntas lo mismo dentro de un año, va a ser una respuesta distinta, ¿no? Porque, claro, la parte variable, un poco todo lo que hablamos de largo plazo, tiene más estabilidad, ¿no? Pero en la parte fija también hay oportunidades que tienen una naturaleza distinta a una renta fija típica, sino puede ser un compra de oportunidades, ¿no? No sé, yo recomendaría, y cripto tengo un poco ahí, porque un poco para aprender justamente creo que la mejor manera es meterte a la En tecnología, ¿no? porcentaje, ¿cuánto dirías que tienes en criptomonedas? De tu No, patrimonio, no del fondo. menos de 1%, ¿no? Nada, prácticamente nada. O sea, no es material. Claro. Hay mucha gente que tiene bienes raíces, ¿no? Y le gusta tener departamentos, ¿no? Y eso, yo tampoco soy de eso. Yo prefiero más los activos financieros porque me siento más cómodo conociendo qué es lo que hago profesionalmente. Claro. Eh, y eso, ¿no? O sea, no te podría dar una respuesta así. Tampoco es prescriptiva, ¿no? O sea, Claro. no significa que, oye, es un modelo a seguir. No. Cada uno tiene que buscar su propia identidad, ¿no? Su propia voz, ¿no? Y es mucho, hablé un poco de la música, ¿no? Yo soy aficionado a la música, me encanta la música, tengo una banda, ¿no? Y en la música, cuando uno empieza a hacer música, imitas, ¿no? O haces covers, ¿no? Y la música que te gusta y es la que tú tocas, pero eventualmente tienes que ir explorando internamente y encontrar tu propia voz, ¿no? Entonces, esa es la parte que le cuesta mucho a un inversionista en cuanto a, ¿no?, encontrar su propia voz donde se siente cómodo, y al músico también, ¿no? Que es cuando te conviertes en un músico original, ¿no? Que ya eres tú, ¿no? No eres una imitación de, de tus héroes, ¿no? O de tus bandas favoritas, ¿no? Buenísimo. Dante, ¿algo que quieras decir antes de cerrar este episodio? Em, que invertir uno lo puede ver como hobby también, ¿no? Que claro, estás con dinero, pero no necesariamente es una actividad de tiempo completo. Yo de hecho empecé a invertir cuando estaba trabajando tiempo completo en mi empresa en el mundo textil, que este, es muy rica en experiencias, en retos intelectuales, en oportunidades de aprendizajes de distintas disciplinas, ¿no? De historia, de psicología, no sé, de estrategias empresariales, ¿no?
O sea, sí los animaría a, por más que no le vean, o sea, para empezar uno tiene que ser responsable con su dinero para cuidarlo y que el dinero trabaje para uno, ¿no? Uno trabaja para el dinero, para ganar trabajando un cierto, ya sea en lo que hagas, pero eventualmente tienes que buscar que ese dinero que vas acumulando trabaje para ti, ¿no? Y ese es el rol del inversionista. Eh, si, si no te genera interés hacerlo, o no, te da nervios elegir un buen inversionista que lo haga por ti, ¿no? Algo que dice Buffett es, si no sabes de joyas, conoce al joyero, ¿no? Entonces entiende quién va a tomar decisiones por ti con tu dinero, ¿no? Y es importante, sobre todo siendo joven, ¿no? Invertir joven. Oye, si estás en tus 20, yo tengo ya 58, como digo, pero tienes pues, de los 20 para que llegues a la edad en la que tengo yo, el compounding hace magia, ¿no? O sea, la tasa de interés compuesto, la regla es 72, ¿no? Cada cuánto duplicas, ¿no? Si es 10%, 7 años, si es 7% más o menos 10 años, si es 15% cada 5 años, si es 26% cada 3 años. Entonces, buscar tener long runway, o sea, tener muchos años y una tasa de interés, ¿no? O una rentabilidad inherente alta, hace que un capital relativamente pequeño ahora se convierte en un capital importante dentro de 20 años, ¿no? Y dejarlo trabajar, ¿no? No, y claramente la principal recomendación para un joven es no gastes más de lo que tienes, ¿no? O sea, no te endeudes, tarjeta de crédito es criminal, ¿no? Tener deuda de tarjeta de crédito y eso no es saludable, ¿no? Eso, Buenísimo, Ante. eso son. Muchísimas Encantado. gracias. Gracias por el espacio y espero que se repita en un futuro. Buenazo.